Buenas tardes. En este video vamos a hablar de la evolución de los requerimientos, desde el primer nivel enfocado en el beneficio que el cliente espera alcanzar cuando el sistema esté en producción, hacia los requerimientos del usuario. Un sistema de software se desarrolla para resolver el problema que plantea un cliente que está dispuesto a invertir en el desarrollo para obtener un beneficio. Una vez que el administrador del proyecto, el analista y los patrocinadores del producto establecen las razones que justifican por qué y para qué se desarrolla el sistema, se especifica su alcance y sus limitaciones. El árbol de características es una herramienta adecuada para especificar las características de alto nivel. El diagrama de contexto permite visualizar a las entidades que se comunican con el sistema a desarrollar, pero no forman parte de él. El sistema incluye componentes de hardware, de software y probablemente algunas actividades que se realizan aún manualmente. Esto es, el diagrama de contexto delimita lo que está dentro y fuera del sistema, junto con los flujos de datos. El mapa de ecosistema muestra cómo se interrelaciona el nuevo sistema con otros ya existentes o a desarrollar, inclusive con aquellos con los que solo se comunica indirectamente, y también puede modelar la conexión detallada de los subsistemas que en conjunto conformarán el nuevo producto. Luego de que se han especificado los requerimientos del negocio, el equipo de desarrollo queda comprometido a construir un sistema que satisface la visión del producto con el alcance especificado, en el tiempo estimado y con los recursos asignados en el plan del proyecto. El cliente, por su parte, valida que los objetivos especificados con las métricas, riesgos y limitaciones establecidas en el documento de visión y alcance le permitirán alcanzar el beneficio esperado. El acuerdo base aún no se ha establecido, pero el desarrollo de requerimientos avanza a partir del consenso en los requerimientos de alto nivel. El foco en las siguientes iteraciones del proceso de desarrollo de requerimientos puede estar centrado en el producto o en el usuario. Si el foco está centrado en el producto, el analista habitualmente se concentra en la funcionalidad. ¿Qué debe hacer el sistema? Este enfoque ha sido el tradicional en empresas de desarrollo de software que aspiran a mantener un segmento del mercado o bien atraer a un segmento que potencialmente podría estar interesado en un nuevo producto. El estudio de factibilidad tradicionalmente se hacía en base de datos censales e información demográfica. Actualmente el análisis se concentra en grandes volúmenes de datos referidos a consumo, intereses, gustos y preferencias. Sin embargo, en los últimos años, el ámbito de las empresas de desarrollo de software se ha ido modificando y ha empezado a incluir al usuario en las primeras fases de la construcción del sistema. El análisis del contexto de uso, las expectativas respecto a usabilidad y accesibilidad, el reconocimiento social, son factores que van a incidir en la aceptación de un producto. El servicio autogestionado de taxis en Aeroparque, por ejemplo, en Buenos Aires, tuvo que diseñarse para ser usado tanto de noche como de día, con luz solar brillante, así como con luz natural, y por personas en sillas de ruedas y por las que se trasladan caminando. Cuando el entorno operativo es una oficina, hay muchas características que pueden afectar a la usabilidad de un nuevo producto. Por ejemplo, la distribución de la carga de trabajo del usuario a lo largo del día, de la semana o en las distintas épocas del año. La cantidad de usuarios que realizan una misma tarea al mismo tiempo, el soporte disponible, las interrupciones que va a recibir cada uno de ellos mientras realiza su tarea. Son todas consideraciones a tener en cuenta, difíciles de considerar si se adopta un enfoque completamente centrado en la funcionalidad del producto. Otro ámbito que habitualmente adopta un enfoque basado en el producto son las instituciones de gobierno.
Sin embargo, también comienza a percibirse un cambio en el foco. El sector público ha notado que no puede definir requerimientos acerca de los servicios que brinda sin considerar la opinión de los ciudadanos o basándose en lo que creen que el ciudadano necesita. Sobre todo los gobiernos municipales están implementando laboratorios de innovación que promueven los procesos de co-creación para los servicios públicos. La técnica de captura es el taller. Participan responsables de brindar los servicios que se pretenden mejorar y se convoca también a ciudadanos, expertos del sector privado y de las universidades, para que en conjunto diseñen nuevas formas de atender las necesidades de los ciudadanos. Me comentaba Elsa Esteves, docente también de la Ingeniería en Sistemas de Información y experta en temas de gobernanza, que en Portugal se desarrolló a partir de una iniciativa de este tipo un servicio que se llama Perdí mi billetera. Ofrece un mostrador único en donde el ciudadano gestiona el DNI, el carnet, las tarjetas de crédito, sin importar cuál es la oficina o entidad responsable de emitir esta documentación. Para el ciudadano que perdió su billetera, este es un servicio útil que surgió justamente en estos laboratorios de innovación para la co-creación. Cuando el enfoque está centrado en el usuario, no se le pregunta qué debe hacer el sistema, sino qué tareas va a realizar él mismo usando el sistema, qué interacciones se realizarán y qué cualidades son valiosas para él. Mientras que los requerimientos del negocio describen el beneficio que la organización espera alcanzar, los requerimientos del usuario especifican los usos que el usuario hará del sistema para realizar sus tareas. El analista interpreta los requerimientos del usuario y deriva la funcionalidad que debe ser implementada para permitir los distintos usos que el usuario describió. En este enfoque surgen de manera más evidente qué funcionalidades son relevantes y se distinguen de aquellas características que van a usarse menos o incluso no usarse. Cuando el producto se desarrolla para un área interna de la organización, el desarrollo de requerimientos del usuario demanda recopilar información sobre las partes interesadas, los antecedentes del usuario, la formación, los conocimientos y habilidades de cada uno de ellos, qué los motiva, cuáles son los obstáculos que presenta y las necesidades que tiene, cuál es su actitud hacia el sistema actual y hacia el desarrollo del nuevo sistema, cuáles son los conflictos, las tareas y los procesos en los que participa, qué responsabilidades tienen. Algunos autores recomiendan describir toda esta información en el documento de visión y alcance. En mi opinión, el desarrollo de requerimientos del negocio puede extenderse demasiado si también se recopila información de cada una de las clases de participantes, más aún de cada uno de los usuarios. Es preferible reconocer todas las fuentes de requerimientos en las primeras iteraciones, enumerar las partes interesadas que pueden influir o ser influidas en el sistema y luego detallar sus responsabilidades, tareas, motivaciones a medida que se avanza en el proceso. Por lo general, cada usuario es responsable de una o varias tareas que forman parte de un proceso en el que intervienen otros participantes. Uno de los primeros obstáculos, como hemos mencionado ya varias veces, surge cuando los objetivos de los usuarios que participan en un mismo proceso están en conflicto. Hace algunas semanas hemos descrito varias técnicas de captura que resultan adecuadas cuando el foco está centrado en el usuario. El análisis del sistema actual, la observación. Vamos a agregar ahora el guión gráfico. También hablamos de talleres y tormentas de ideas. Por supuesto, la entrevista, que es la técnica de captura que utilizamos siempre en los proyectos y lamentablemente este año no estamos pudiendo llevar a la práctica. El análisis del sistema actual permite identificar cómo fluyen los datos, qué información se obtiene actualmente, cuál es la complejidad de los procesos, cuáles son las tareas que el usuario actualmente hace manualmente y podrían automatizarse, cuáles podrían hacerse de manera más eficiente o más satisfactoria para el usuario, qué controles podrían agregarse para evitar errores.
El análisis del sistema actual se puede hacer a partir de documentos como manuales de usuario o interactuando directamente con el sistema y a través de sus interfaces. La observación es también un recurso que permite analizar la actitud, el conocimiento y los obstáculos que enfrenta actualmente cada usuario al realizar sus tareas y las variaciones entre aquellos que realizan la misma tarea pero tienen distinto nivel de entrenamiento, de habilidad o de motivación. La observación puede ser directa o indirecta si lo que el analista observa es, por ejemplo, un video. Cuando es directa, lo ideal es que el observador interrumpa pocas veces al usuario, solo para realizar algunas consultas concretas y pertinentes que aclaren las tareas. Un recurso que personalmente nunca he explorado, pero que la bibliografía recomienda, son los guiones gráficos. En particular, cuando previamente se aplicó la técnica de observación, porque la observación corremos el riesgo de observar situaciones convencionales de rutina y perdernos las excepciones, los casos especiales. El guión gráfico permite que el analista dibuje bocetos con los usuarios interactuando entre sí o con otros sistemas. Utiliza las burbujas tradicionales para mostrar un diálogo posible de acuerdo a lo observado. La intención es indagar si estos bocetos modelan la totalidad de situaciones posibles o solo las más frecuentes, de modo que sea posible capturar requerimientos ocultos. Es posible que el análisis de estos bocetos permita también identificar a usuarios que se habían agrupado en una misma clase, quizás porque, por ejemplo, todos tienen el mismo cargo, pero que en verdad deberían separarse en clases diferentes, por ejemplo, porque tienen una motivación diferente o una visión muy distinta acerca de qué debería mantenerse y qué debería cambiar cuando se instale el nuevo producto. El taller es una excelente técnica para explorar propuestas innovadoras de los usuarios y compartirlas con otros participantes probablemente más conservadores. Inevitablemente cada una de las partes describirá su propia percepción acerca de la solución del problema o expresará sus necesidades en términos del proceso actual. Esto es, indicará los cambios que espera que ocurran. La tormenta de ideas es otra técnica adecuada para que expertos del dominio exploren nuevas ideas y se inspiren mutuamente en una sesión creativa. Esta técnica se usa durante la captura, pero sobre todo en la primera fase de diseño. Existen también diferentes técnicas de especificación para los requerimientos del usuario. Los escenarios, el modelo de casos de uso, las historias de usuario, los prototipos. Los escenarios brindan ejemplos realistas y detallados de cómo los usuarios podrán llevar a cabo sus tareas con el nuevo sistema en un contexto específico. Observemos que pueden combinarse con las técnicas de captura descriptas. Podría utilizarse un guión gráfico para describir un escenario, pero en este caso lo que estaríamos especificando es el nuevo producto, no lo que observamos acerca del proceso actual. El objetivo principal de la creación de escenarios es proporcionar ejemplos del uso futuro como ayuda para comprender y aclarar los requerimientos del usuario y proporcionar una base para los test de aceptación posteriores. Los escenarios pueden ayudar a identificar objetivos de usabilidad y tiempos probables para la finalización de tareas. El método también promueve la aceptación del desarrollador y alienta un enfoque de diseño centrado en el usuario. El modelo de casos de uso es ampliamente utilizado para especificar las interacciones del usuario con el sistema mientras realiza sus tareas. Incluye un conjunto de diagramas de casos de uso y un conjunto de especificaciones breves y detalladas de los casos de uso. Se crea durante el desarrollo de requerimientos. Guía todo el proceso de desarrollo de un sistema de información y se utiliza durante todo el ciclo de vida, hasta que el producto mismo deja de utilizarse.
No es una herramienta adecuada para especificar sistemas con altos requerimientos de performance computacional, como los procesos batch, aplicaciones de data warehouse, donde solo es posible identificar algunos pocos casos de uso. Tampoco son adecuados, o al menos son insuficientes, para definir sistemas embebidos o sistemas de tiempo real. Un caso de uso describe una tarea discreta e independiente que un actor realiza para lograr algún resultado valioso. Un caso de uso por lo general abarca un conjunto de actividades relacionadas que conforman una tarea. Un escenario es una instancia específica de un caso de uso. Al explorar los requerimientos del usuario, podemos comenzar con una declaración de caso de uso general y luego desarrollar escenarios de uso específicos. O podemos partir de escenarios específicos y generalizar hacia un caso de uso que los abarque a todos. En las metodologías ágiles, el usuario tiene un rol protagónico. La captura y la especificación se integran para la elaboración de historias de usuarios. Una historia de usuario es una narración breve, realizada normalmente por un usuario directo o indirecto, que describe una característica del nuevo sistema desde su perspectiva. La característica es una funcionalidad valiosa o puede derivar en un conjunto de funcionalidades valiosas para el usuario. Está escrita desde su perspectiva y debe incluir su rol, la necesidad y su propósito. Las historias de usuario se especifican normalmente en cartas o en tarjetas. Un prototipo es una simulación en papel o en software de una parte del sistema. Esta técnica se emplea cuando el usuario no tiene muy claro lo que necesita o no puede expresarlo claramente. Habitualmente muestra la navegabilidad de la interfaz de usuario de forma estática o dinámica. El prototipo en papel es, por supuesto, más limitado. El analista juega con las componentes gráficas como si estuviera utilizando el sistema. La ventaja es que el usuario no se crea falsas expectativas con los tiempos de desarrollo. En papel o digital, el prototipo sirve para que el usuario exprese sus necesidades e identifique obstáculos. Por lo general, el prototipo digital se tira, pero en algunos modelos de proceso puede ser extendido agregándole funcionalidad e incluso evolucionar hasta el producto final.